Vamos a trazar, diríamos, la perspectiva. Hay tantos capítulos que podríamos abordar del apóstol Pablo para encontrar en él sus inquietudes como ministro, como predicador del evangelio. Hay tantos capítulos en la Biblia. Quizá la segunda carta a los Corintios es la carta donde el apóstol es más personal para hablar de los conflictos que le implica a él el ministrar el evangelio. Y de esa segunda carta, el capítulo 4 es muy revelador acerca, ahí estamos bien, acerca de las interioridades del apóstol. Capítulo 4 de la segunda carta. Dice el apóstol: por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz gloriosa del evangelio de Cristo, el cual es imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está: creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y a más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Padre, háblanos por esta experiencia del corazón del apóstol Pablo, que le pareció a tu Santo Espíritu consignarlo como Santa Escritura.
Háblenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Decía al comenzar, hay por lo menos 13 cartas que se adjudican al apóstol Pablo. De esas 13 cartas hay 8 que se hablan que son de verdad paulinas. Y de toda la literatura que pertenece a ese cuerpo paulino, ya sea escrita directamente por el apóstol o recogida por algún discípulo de él, la carta más personal, donde él abre el corazón, donde él no expone, por ejemplo, como Romanos, que aparte del capítulo 15 usted no va a encontrar en el resto de la carta referencias a su manera de pensar. Más bien es desarrollo de doctrina. La carta a los Gálatas, aunque va a reflejar algunos elementos de su carácter, pero al final es una carta eminentemente conflictiva con la doctrina de los judaizantes. La carta a los Corintios, la primera carta, es una carta para despejar dudas de la comunidad. La iglesia no sabía cómo reaccionar o comportarse respecto a ciertas situaciones. ¿Qué hacemos, Pablo, ante este problema? ¿O qué hacemos frente a esta situación? Y Pablo escribe la carta para ir despejando cada una de las situaciones. Pero en la segunda carta a los Corintios, casi que no tenemos el desarrollo doctrinal de un tema. La segunda carta a los Corintios es como una no digo catarsis, pero es una carta en la que Pablo desnuda su corazón, diríamos, desnuda su alma. En la segunda carta a los Corintios vamos a conocer qué había en el corazón del apóstol, qué existía en su manera de pensar y sentir que lo hacía tan fuerte en medio del conflicto. ¿Cuáles eran los fundamentos de su servicio? ¿Sobre qué amparaba su trabajo? La segunda carta hay que leerla, y es la carta menos leída. Todo el mundo lee la primera carta porque habla de los problemas de la iglesia. Los predicadores leen la primera carta porque habla de los problemas de la comunidad y creen encontrar allí algunos lineamientos de cómo resolver problemas en la comunidad. Y está bien. Pero la carta con la que un predicador debe identificarse es 2 Corintios. Porque es como que Pablo lo sentara a usted y le dijera: te voy a hablar de lo que hay en mi corazón. Te voy a hablar de mis conflictos. Te voy a hablar de mis problemas como apóstol. Te voy a hablar de mis luchas. Te voy a hablar de mis debilidades. Es donde Pablo abre su corazón para desnudar su realidad como apóstol. Y es maravilloso porque encontramos la primera gran característica de un predicador: es que no es un hombre perfecto. Es ir en contra de la corriente religiosa imperante. Una de las cosas por las que Pablo tanto sufrió es que no lo reconocían como apóstol. Y no solo no lo reconocían como apóstol, sino que le decían que él no estaba a la altura de esos santos sumos sacerdotes que estaban en el templo de Jerusalén.
En el templo de Jerusalén andaban el sumo sacerdote con toda su vestimenta, imponente vestimenta. Solo lo miraban y quedaban seducidos por esa majestad del sumo sacerdote. Y de repente los sacerdotes detrás de él, vestidos con todas las ornamentaciones sacerdotales, toda aquella pomposidad, toda aquella solemnidad, toda aquel ropaje que los hombres del templo tenían. Pablo no tenía nada de eso. Aparecía tan común, tan corriente, tan mortal, porque la gente que estaba en el templo como sacerdote parecía tan cerca de Dios, y él, tan mortal, parecía tan cerca de los hombres. Cuando miraban a Pablo decir apóstol de Cristo, no tenía la majestad que tenía el sumo sacerdote en Jerusalén. Cuando salía de oficiar, se miraba tan cerquita de Dios. Hoy día seguimos siendo víctimas de ese complejo de divinidad en el hombre de Dios. El complejo de divinidad en el que predica el evangelio, donde se espera que el que predique el evangelio parezca tan divino y un hombre tan perfecto que no tenga debilidades. Por eso muchos pastores hoy día fingen la santidad, fingen la perfección, porque es lo que la gente quiere, es lo que la gente exige. La gente no está dispuesta a escuchar a alguien que no sea tan divino. Lo que le pasó a Pablo en Listra. Sana a un hombre. Acompáñeme por favor, leamos el pasaje. Hechos capítulo 14, perdón. De Hechos, versículo 8. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Esta es la religión. Esto es lo que la religión quiere. Ve al predicador del evangelio como un Dios que ha bajado en forma humana, porque los hombres exigen esto para poder justificar su pequeñez. 12. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas, y con toda la multitud quería ofrecer sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Hoy la gente quiere del predicador
que sea un Dios en pequeño. Y si no es un Dios en pequeño, no lo acepta. Por eso dice el versículo 19: en eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. ¿Y ahora qué les ofrecieron? Imagínense, después de ofrecer un toro de sacrificio, hoy les ofrecen piedra. La misma multitud, la misma gente. ¿Sabe por qué los predicadores fingen ser dioses? Es por esto. Porque prefieren mejor recibir sacrificios que pedradas. Porque cuando la gente siente que su predicador no es un Dios encarnado, ya lo trata hasta de voz. Ya no hay ni respeto. Porque la gente quiere respetar lo divino hecho hombre. No quiere respetar lo humano que anuncia cosas divinas. Por eso los predicadores y los pastores fingen no tener ninguna debilidad. Fingen ser perfectos. Porque sucede lo que sucede en esta comunidad. Cuando uno obra con la transparencia de lo que uno es, se genera una gran crisis. Porque la gente no está acostumbrada a que un vaso de barro anuncie tesoros celestiales. No pueden ver una reacción humana en el pastor. No pueden ver una frase fuera de tono en el pastor. No puede ver que sea raro con su comida o con su bebida, porque ya no es divino. Y entonces, si ya no es divino, apedrémoslo. Si es un hombre mortal más cualquiera, agarrémoslo a pedradas. Es por esto justamente, porque los predicadores saben que si la gente ve un defecto en ellos, ya no los van a respetar. Pues quiero decirles que el respeto que ustedes me deben no tiene que ver con mi perfección. Tiene que ver con la semilla del evangelio que se les ha predicado y les ha hecho nacer de nuevo a ustedes por la palabra. Tiene que ver con el llamamiento celestial y la elección divina, no con mi opción humana. El llamamiento es elección y llamado de Dios. ¿Por qué eligió este barro? Es decisión de Él. No respetamos al ministro por su humanidad. Lo respetamos porque a Dios le plació elegirlo para dirigir a una comunidad. Es el mensaje que cruza todo el Antiguo Testamento. Ninguno de los hombres de Dios jamás ha sido perfecto. Y la Biblia se encarga de desnudar las imperfecciones terribles de Abraham, de Moisés, de David, de Salomón. Las pone a flor de piel, no las esconde. Respeta a Abraham y le llamará el padre de la fe, pero no oculta, no esconde, no sepulta sus flaquezas y debilidades. Nos va a hablar del Abraham que flaqueó, del Abraham que falló, que tomó una decisión equivocada, que montó una escena irreal para llegar a un pueblo. Lo respeta como el padre de la fe, pero no va a ocultar
su condición frágil de hombre, humano, mortal. Va a respetar la Biblia a David y le va a llamar el hombre cuyo corazón era como el corazón de Dios. Y David será visto en el Antiguo Testamento como el rey ideal, prototipo del rey que vendría a futuro, el Mesías. Pero por más proyección positiva que haya de David, no esconde jamás la Biblia ¿qué diríamos? Lo vergonzoso de su parte humana. Aunque eleva a David a esa imagen de ser el pastor ideal de Israel, como dicen los profetas y los salmos, pero no oculta las cosas más bajas que fueron parte de la vida de David. Va a hablar de Moisés y dirá que nunca se levantó jamás un hombre que hablara con Dios cara a cara como Moisés. Pero no va a ocultar la Biblia los momentos humanos de Moisés, las cosas que hizo como hombre, las fallas que tuvo. Porque el valor de estos hombres estaba en la fidelidad con que asumieron el encargo divino. Es lo que Pablo va a decir aquí. Y ya lo vamos a ver. La grandeza de un hombre no está en el material de que está hecho, porque todos somos barro. La grandeza de un hombre está en lo que él lleva dentro de ese barro, y que sea fiel al contenido glorioso al contenido glorioso que lleva en ese barro, ese tesoro que lleva en el barro. La grandeza como predicadores no está en nosotros, está en el tesoro que llevamos dentro. No está en nuestra humanidad, está en nuestra vocación. La grandeza del predicador y de la predicadora no está en sí mismo, está en aquello a lo que ha sido llamado a ser. El predicador debe tener claro esto, y la congregación debe tener también claro esto. Jamás nunca he querido ocultar mis flaquezas. Jamás nunca he querido ocultar mis debilidades. Que como que bebo, todos lo saben. Como me vivo, todos lo saben. Como hablo, todos lo saben. Solo me falta andar desnudo aquí nada más. No me andaba escondiendo. Esto genera crisis en algunos. Y por eso prefieren mejor tirar piedras y no sacrificios. Por eso los pastores siempre ocultan lo que son. Siempre se esconden, hasta para comer algo, beber algo, ir a algún lugar se esconden. No tienen la libertad del evangelio. Yo a libertad he sido llamado, no esclavitud. Con tal que no convierta mi libertad en libertinaje, nada más. Pero hemos sido llamados a libertad. La libertad de los hijos de Dios, no la esclavitud del moralismo evangélico, que es una gran carga que muchos ponen sobre otros. Ni leer el periódico pueden ya, menos ir al cine, menos comer cerdo. Tanta moralidad que ha creado una iglesia falsa y vidas cristianas falsas.
Tenemos que ser como somos, hermanitos. Nunca me escandalizaré de ninguno de ustedes. Si Dios no se escandaliza de mí, si Dios no se escandaliza de usted, ¿por qué lo voy a hacer yo? Yo le voy a enseñar a meterse con el Espíritu y la palabra, para que la palabra y el Espíritu lo guíen todos los días de su vida, para que Él los lleve, los conduzca. No pondré un manual de moralismo en su vida sobre cómo tiene que caminar, qué comer, qué vestirse, qué color andar el pelo, la medida de largo de la falda o del cabello, qué aritos sí usar o no usar, si va a usar de fantasía, de plata, de oro o de qué. Toda esa moralidad que es el orgullo de muchos, que es el alucín de muchas iglesias, no es parte del evangelio. El predicador tiene que luchar con todo esto, y lo primero que debe luchar es su autenticidad, ser él. El evangelio no tiene por qué cambiarnos la personalidad. ¿Por qué menoscabar mi forma de ser? El que es alegre y se ríe a carcajada partida, que lo haga con libertad. El evangelio no le impide eso. El que se ríe como que está estornudando, que lo haga también si quiere. El que es bullicioso, que siga haciendo bulla. El que es gritón, que sea gritón. El que es callado, que sea callado. Esa hermana, cómo se ríe de escandalosa. Ya ni se ríen en las iglesias. Parece un cementerio allí. La gente cuando entra a los templos cambia su personalidad y ya se vuelve serio. Que le bendiga. Hasta el tono de voz: el Señor me le bendiga. El Señor me le bendiga. Perdemos la naturalidad. La naturalidad, pasa, hermanita. ¿Por qué perder la naturalidad? Suéltelo. ¿Por qué perder? ¿Por qué perder la manera de ser que Dios nos ha entregado? ¿Por qué? Por eso la gente que ha sido obligada a moralismos quiere obligar a otros, porque no solo ella quiere sufrir. Ya no importa si está bien o está mal, simplemente voy a exigirle a otros lo que a mí me exigieron también. Quiero obligar a otros lo que a mí me obligaron a hacer. Ya no es cosa que si es evangelio o no. No, es simplemente cosa de desquitarme. A mí como me humillaban porque venía en pantalón, o yo voy a humillar a estos. Como me criticaban porque usaba oro, hoy yo voy a juzgar a estos. Esa es la religión. La religión se vuelve como una fuerza en sí misma que comienza a comerse a todo el que llegue. Y a todos los uniforma y los pone en el mismo camino. Es como una fuerza impersonal que va absorbiendo a cada quien independiente de su personalidad y los uniforma en una manera de ser. Eso no es el evangelio. En el evangelio Pedro seguía siendo chachalaco, preguntón. Jesús no le cambia su personalidad, solo quiere que se ponga al servicio del evangelio con fidelidad. No le va a cambiar a Juan y Jacobo esa personalidad agresiva. Señor, que caiga fuego del cielo. Solo quiere que esa personalidad esté hoy al servicio del evangelio. Se dice que Juan era más
más calmado, más quieto, más... Era el más joven, el de menos experiencia. Y lo seguirá haciendo en todo el camino. La religión quiere uniformar y el predicador ha sido víctima y responsable de esto. Ha sido víctima de ese sistema y es responsable de continuar repitiendo ese sistema. Ustedes, hermanos, no están para andar anunciando moralismos eclesiásticos a la gente que en nada ayudan. Están para anunciar lo único que ayuda al hombre, el evangelio, poder de Dios para salvación. Pablo dice en Colosenses, mire conmigo rápido. Colosenses capítulo 2. Por ti ya me averiguó las cosas que le puse a averiguar. Aquí venga, mire, infórmame. Porque estamos en la loma. Colosenses capítulo 2, ¿lo tienen? Yo predicar. Va. Los hermanos de Apopa estaremos haciendo culto a las 9 en una iglesia que está en Ticales. ¿Cómo se llama la iglesia? Iglesia Benecer. Está sobre la calle principal. A la entrada del Tical, ahí estarán velando al papá de mi hermano Fran, que su padre tuvo un accidente el día de ayer y murió. Fran es el de seguridad. Fran Mengíbar es el compañero inseparable de Edwin, que siempre andan juntos, ¿verdad? Entonces, su padre ayer tuvo un accidente y murió. Así que los de la zona de Apopa, Ticales y ese grupo vamos a estar allí predicando la palabra del Señor. ¿Oyen? Es una pausa en esto. Bien. Colosenses versículo 13. Antes de recibir esa circuncisión, fíjese bien lo que el predicador tiene que hacer, pensar, tener. 2:13 de Colosenses. Ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile. Así que, ¿qué dice Pablo? Nadie los juzgue a ustedes por los que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo eso es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en... ¿Qué tenemos que predicar entonces? Comidas, bebidas, fiestas, a Cristo. Esta es la ley de la religión opresiva hoy día. Predica sobre comida, bebida, normas, leyes, fiestas, y no predica a Cristo. Y lo que salva al hombre no es comida ni bebida, es Jesucristo. Lo que salva al hombre es el Señor Jesús. Ahora dice: no dejen que les prive
No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración a los ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos en sus razonamientos humanos, no se mantienen firmemente unidos a Cristo. Este es el tema de la iglesia. El predicador, hermanos, por favor, no me pierdan el tiempo en las conexiones, Chico Luna, hablando de religiosidades. Prediquen a Cristo Jesús. Si predican a Cristo, Él es la potencia de salvación. Él es el que cambia la vida humana. Las cosas que no están bien en los hombres, Él las va a cambiar. Enséñenle a la gente a meterse con Cristo, a amar a Cristo, a servir a Cristo. Y será Cristo en esas personas quien comience a modificar conductas que riñen con el Evangelio, conductas que desarmonizan con Cristo Jesús. Muchas cosas pueden no estar bien, pero no son las leyes religiosas las que las van a cambiar. La ley religiosa no cambia a nadie. La ley religiosa solo forma fingidores, pero Cristo sí cambia. Si usted quiere que la gente cambie y refleje la gloria de Dios, como lo dirá Pablo aquí, no va a predicar religión, va a predicar a Cristo Jesús. Es lo único que cambia. Él es lo único que puede hacerme cambiar a mí y a usted. Leyes religiosas no cambian a nadie. Las leyes solamente hacen que los creyentes finjan que las cumplen, pero siguen siendo los mismos. Pero Cristo Jesús sí nos cambia. Por eso dice Pablo, volviendo a 2 Corintios 4, dice, versículo 3: pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de sus incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros, sino ¿a quién? A Cristo. ¿Cuál es el tema de la iglesia? Cristo Jesús. Hay tanto que predicar en la palabra para andar predicando chambonadas, hermanos. Prediquen a Cristo, estén los evangelios, sus enseñanzas, sus acciones, sus palabras, su manera de pensar, lo que Él hacía, decía, ahí está en la Escritura. Prediquen a Cristo. Él es la única esperanza. Hablen de Cristo. Métanse con la palabra para conocer a Cristo. Porque no nos predicamos nosotros mismos ni la doctrina de la iglesia. Yo no entiendo. Ustedes aquí nunca han visto que desarrollemos temas doctrinales como eje central de la iglesia. La gente dice, vaya, así que vamos a hablar del arrepentimiento, vamos a hablar de la venida del Señor, vamos a hablar un montón de temas doctrinales. ¿Que acaso eso trae salvación? Dios no nos mandó un manual de teología que obrara salvación. Dios no nos mandó un manual de doctrinas, nos mandó una persona, Jesús de Nazaret. A Él predicamos, a Él conozcamos. La vida cristiana es ese proceso creciente de conocer a Jesús. Si algo hago o si algo dejo de hacer, ha de ser por conocerle a Él, por amarle a Él.
Si algo usted deja de hacer en su vida que no está bien, será por la relación creciente que debe mantener con Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Es Cristo quien nos constriñe, es el Espíritu quien nos convence. Los cambios realizados por la palabra, por Cristo, por el Espíritu, son cambios reales, auténticos, genuinos y perdurables. No son fingimientos de 2 horas. No es hacer la paja un día a la semana. Son cambios de verdad. Lo dejamos de hacer porque en nuestra relación con Él nos lo pidió. El Espíritu nos convenció. Y eso es lo que no hacemos en la iglesia. En la iglesia evangélica hoy no se le enseña a la gente a conocer más a Cristo, a conocer más al Espíritu, a conocer más la Escritura. Por eso decía Jesús el domingo: si no os convertís. El tema aquí es parecernos cada día más a Cristo Jesús. Pero no al Jesús del dogma, Jesús de los evangelios. No al Jesús religioso que anda en una nube como Goku, no, a este Jesús de los evangelios, que andaba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. Este Cristo es el tesoro nuestro. Predicar a Cristo es el tesoro de la iglesia. El verdadero tesoro de la iglesia no son sus propiedades, no son los años de existir. El tesoro de la iglesia no es su historia. Por eso aquí no celebramos aniversarios, hermanitos. Usted ve que aquí no estamos celebrando aniversarios. ¿Cuándo han oído? Vamos a celebrar el 4º aniversario, el 10º aniversario. ¿Y la tontera qué, hermanitos? Cumplir años no es la gloria de esta iglesia. La historia de existir no es nuestra gloria ni nuestro valor, es Cristo Jesús. Por eso debemos vivir embarcados en predicar a Cristo. ¿De qué sirve estarse en un aniversario si no predican a Cristo, hermanitos? Que vamos a celebrar nuestro aniversario y eso a quién le importa. Lo que a Dios le importa es que vaya a predicar a Jesucristo, que siga a Jesucristo, que sirva a Jesucristo, que crezcamos hasta parecernos a Jesucristo. Como que Dios nos envió a cumplir años. Vayan y traten de existir lo más que puedan. Cumpla años. No, hermanitos. Es como su cumpleaños. Es suyo. ¿A quién le importa la verdad? ¿De qué sirve cumplir años si no predican a Cristo, hermanitos? No crean que Dios por vejez les va a dar premios en el cielo. No crean que por antigüedad les va a dar el Señor premios. Ninguna celebración de cumpleaños de alguien que no está comprometida con la misión del Evangelio, esa no es celebración.
Esa es jodarria. Celebración es cuando mi servicio a Cristo, mi amor por Cristo, mi predicar de Cristo, eso es lo más importante. Y entonces no celebramos un año, celebramos todos los días nosotros. Entonces no andamos buscando una fiesta para estar felices, estamos felices todos los días. Porque todos los días predicamos a Cristo. Entonces la vida se vuelve una fiesta. Y cada culto es una fiesta. Y cada reunión es una fiesta. Porque la fiesta de la vida no la hacen los años, sino la tarea que asumimos en esos años. La tarea de predicar a Cristo Jesús. Esa es nuestra gloria. Ahora, esa gloria, los monitores, hijos, esa gloria, dice el versículo 7, esa gloria, los monitores, dije, hijos, esa gloria, el apóstol le llama tesoro. Es que se desconectó algo, hijo, por ahí. No es cosa de volumen, es cosa que se desarmó algo. Esa gloria el apóstol le llama tesoro. Mi tesoro. La verdadera riqueza del apóstol. El verdadero tesoro del apóstol es su ministerio. Es predicar a Jesucristo. Es poder servir a la causa del evangelio. Ese es el verdadero tesoro. El tesoro tiene varios aspectos. El tesoro, hablamos de lo que es más valioso para nosotros. ¿Qué es lo más? Miren, a ellos déjenlos. No es que estoy explicando yo hoy. O si quieren, ven a ayudarles. Para metidos somos número uno. Man. Cuando Pablo habla de tesoro, habla de lo que para él es lo más valioso. Y dos, lo que nos hace valiosos a nosotros. Si el tesoro de Dios es lo que nos hace valiosos a nosotros, nunca perderemos el valor. Vale, hijo, porque le subiste cuando te dije y no era eso. Mucho. 1, 2, ahí déjamelo. Jamás perderemos nuestro valor mientras el tesoro de Dios sea lo que llene este cuerpo mortal. Nunca perderemos el valor. Y nunca andará buscando usted valor en alguien. No valdrá según la persona que ande, ni con quién se case, ni con quién sea novio o novia. Usted vale por el tesoro que hay en usted y al cual sirve. Tú haces que mi vida valga mucho. Ya la regó. Ya la regó porque ese que hoy hace que le valga mucho, después la va a devaluar, oye. Después lo va a devaluar. Y después son los lamentos. Ya no valgo nada. ¿Quién la manda? Pues ¿quién lo manda? Pues? Si el tesoro que Dios nos ha entregado es el que me da valor, lo demás sale sobrando, hermanitos. Lo demás no cuenta. Este tesoro me dignifica. Usted ya no va a valer por lo que tiene o no tiene. Un día podemos tener, otro día no podemos tener, y eso no nos hace nada de valiosos o de menos valiosos. Un día podemos
comer, otro día no podemos comer, un día podemos tener celular, otro día no, un día podemos tener carro, otro día no, un día podemos andar comiendo afuera, otro día no. Y eso no alterará el valor nuestro, porque mi valor no está en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Mi valor no está en estos aspectos físicos de la vida humana. Mi valor está en el tesoro que llevo dentro. Yo solo soy vaso de barro y todos lo somos. Pablo dice, tenemos este tesoro en vasija de barro. Algunas vasijas son chelitas, otras morenas, pero barro al final. Otros son gorditos, otros son secos, pero barro al final. Unos son ojos verdes, otros son ojos azules, pero barro al final. Otros pueden tener carita de princesa, otras carita de ogro, pero al final todo es barro, tan frágil que se quiebra. Por muy chula que usted sea, hermanita, es barro, hermanita, se puede quebrar. Por mucho que te la piques, hijo, barro al final. Vasija de barro, se quiebra, es frágil, somos frágiles. Basta un soplido de Dios, salimos volando. Pero esa es la maravilla, reconocer nuestra fragilidad. Por eso Pablo decía, Dios le decía a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Reconocer nuestra debilidad es abrirnos al poder de Dios. Cuando yo reconozco que soy débil, me abro entonces al poder de Dios, porque me reconozco incapaz. Pero el que se cree el gran macizo, la gran santa, nunca se va a abrir al poder de Dios. La que se cree que ya es la Santa María, la Santa Eugenia, la Santa Gertrudis, ¿cuándo se va a abrir al poder de Dios si se cree santa? ¿Ah? Pero el que sabe que es débil, llega delante del poder de Dios a decirle, yo necesito tu poder, Señor, porque soy frágil, soy débil, soy pequeño. Y entonces ese poder llena nuestra vida y nos va perfeccionando. Por eso Pablo dice, quiero brevemente, versículo 8. Hay 4 cosas que Pablo dice y las quiero mencionar brevemente para terminar esto, hermanitos. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Este, diríamos, es el primer nivel del predicador. Es el primer nivel del que predica la palabra, la tribulación. La traducción sería, estamos estrechos en todo. Pero este primer nivel es humano. ¿Quién no hay que viva estrecheces en la vida humana? Todos. Sea cristiano o no, predique el evangelio o no, el predicador va a vivir más estrecheces indudablemente, pero al final es un aspecto humano. Todo ser humano vive estrecheces. Ahora, lo importante, dice Pablo, es que yo no estoy abatido. Ese abatimiento que le da a la gente, esa angustia que le da a la gente en sus estrecheces. 2, perplejos, dice, perplejos pero no desesperados.
La traducción literal de esto es así, miren: me encuentro en encrucijadas. Ya esto ya no es tan universal, esto es más personal de él como hombre. El predicador nunca tendrá todas las certezas, nunca. Siempre nos vamos a encontrar con disyuntivas, con encrucijadas. ¿Qué camino tomo? A, B, izquierda, derecha. El predicador siempre se va a encontrar en esos momentos. ¿Qué decido? Y óiganme, momentos que lo pueden apartar del ministerio o lo pueden comprometer más con el ministerio. Hay gente que ha estado en encrucijadas y tomó el camino equivocado y perdió el ministerio. Hay gente. Hay jóvenes que han estado en encrucijada. ¿Qué hago? Porque la vida plantea estas encrucijadas, estas disyuntivas. ¿A quién escucho? ¿A quién le hago caso? ¿Quién me está diciendo lo correcto? ¿Me voy, me quedo, subo, bajo? ¿Qué hago? Ahí donde el predicador tiene que apegarse tanto al Espíritu Santo. Todos tenemos estas encrucijadas. Tercero, perseguidos. Ya esto ya no es universal de todos los humanos, ni es personal. Ya esto es cosa de su apostolado. La persecución en la que él vive ya es a causa de su llamamiento. El llamado de anunciar a Jesucristo. La persecución que ha sufrido a lo largo de su ministerio por aquellos que tienen cegado el entendimiento y no entienden la luz de Dios. Pero no está abandonado. Y lo último, derribado, pero no destruido. Ya esto ya no es por su llamamiento, simplemente esto ya es por amor a la obra. La persecución es de la gente que no conoce al Señor. Pero derribado es la gente que está a la par tuya, la que te derriba, la que te lastima, la que te golpea. Ey, no es el impío quien te lastima. El impío te puede perseguir, pero como Dios no te abandona, tú te levantas y sigues comprometido. Pero el hermano, la hermanita, de quien no esperabas que te creara ese chambre, el hermano que no esperabas que te hiciera esa pandeada, eso derriba, eso golpea, eso desanima, ese es un golpe. Pablo en esta última dimensión ya habla de la gente que camina contigo, la gente con quien sirves, y no solo con quien sirves, la gente a la que sirves. La gente a la que tú sirves a veces busca tu mal. En la iglesia, a la gente que uno le ha ayudado. Fíjese que esto es bien interesante. A veces yo por eso no quiero ayudar a la gente, mejor fíjense. Es que mire, lo tengo comprobadito. Así, comprobadito. Que la gente llega: pastor, yo tengo este gran problema, ayúdeme por favor, écheme la mano, mire, deme. Vaya, está bien. Esa gente es la que después anda haciendo daño, después que uno les ha ayudado. Y a veces la gente que llegó: pastor, ayúdeme, y yo estaba de malas, no tengo ganas, no, ni me hable usted. Esa es la gente que fiel. Y yo después decía: ¿cómo son las cosas? Y lo tengo comprobado no una vez, hermano, montón de veces. La gente a la que uno le ayuda es la que después lo muerde a uno, fe. Y a veces literalmente.
Y la gente que a veces uno no ayuda es la gente que está ahí apoyando, la que más contribuye. Cuando esa gente a la que usted ha ayudado le hace daños, Pablo se siente derribado, dice, pero no destruido. El amor a la obra de Dios lo sigue manteniendo en pie. El predicador no está ni siquiera para recibir gratas respuestas de la gente. El predicador debe estar preparado aún para aguantar el desánimo que trae el daño que la gente a la que uno sirve provoca. Y usted, predicador, debe estar preparado para esto, porque ustedes que predican, a la gente por la que usted fue a orar, que estaba enfermo, postrado, y usted se desveló y madrugó, se dio noche, pero parece que esa gente le va a hacer un chambre. A la gente a la que usted le dio de comer, esa gente le va a levantar a usted un chambre terrible. No voy a venir después, ya no voy a predicar, ya no aguanto. No. Tenemos que estar preparados para las estrecheces universales que todos los hombres viven, para los problemas de personalidad nuestro como carácter, para las cosas que vienen por nuestro llamado y para las cosas que vienen ya como pastores de la gente a la que servimos. Preparados para todos. Por eso no hay como ver a Jesucristo, porque de los hombres no recibimos siempre buenas cosas, hermanito. Pónganse de pie, predicadores.